Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, días. Buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el finde? Espero que bien. Hola, no, buen día. Hola, hola. Bueno, hoy tenemos trabajo, ¿eh? Veo que se va uniendo gente. Mientras tanto, os voy avanzando lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Porque hoy tenemos una clase un poco especial, ya que vamos a hablar del examen, ¿vale? Esa palabra tan terrorífica que ya empieza a sobrevolar, ¿no? Así que vamos a avanzar con el tema 7, ¿vale? Terminar el tema 7 y vamos a ver el tema del examen, lo primero, para transmitiros tranquilidad, ¿vale? El examen va a ser súper práctico y no creo que tengáis problemas, ¿vale? Así que si os parece, vamos a empezar con esta parte del examen para liberar un poco la tensión y quitarnos un poco lo que a veces nos da más miedo, ¿vale? Pero sobre todo con la intención de que os quedéis tranquilos, ¿vale? Que al final ya veréis que no va a ser terrible, ¿vale? Así que voy a compartir. A ver, a ver, a ver. Aquí voy a compartir y lo comentamos. De hecho, os he preparado hasta un simulacro para que veáis que no va a ser terrible. Vale, vale, pues venga, vamos a ello, por favor. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, interrumpidme, lo que haga falta, ¿eh? Sin problema. Entonces, primera cosa importante. ¿Cuándo nos examinamos? ¿Vale? Lo estuvimos hablando el otro día en el encuentro con coordinación, pero a modo de recordatorio, ¿vale? Tenemos esa convocatoria de exámenes ordinaria a principios de marzo, ¿vale? Desde el día 6 hasta el día 11. Ya sabéis que tenéis ese formulario abierto hasta finales de febrero para poder elegir horarios. Con tranquilidad, ¿vale? Revisarlo bien, valorar opciones, ver qué podéis hacer en el trabajo y qué no, ¿vale? O sea, tener en cuenta vuestro día a día para elegir y no os precipitéis, que todavía no hay prisa, ¿vale? Todavía nos queda un mes para poder rellenar, elegir, ¿no? La franja horaria en la que os queréis examinar y el día de ese examen. Pero simplemente que lo tengamos presente, ¿vale? Que del 6 al 11, pues por ahí tendremos los exámenes y uno de ellos será el de esta asignatura, ¿vale? ¿Qué os vais a encontrar en ventajas competitivas? Pues os vais a encontrar un caso práctico con 4 preguntas, ¿vale? De 2,5 puntos cada una. Así de fácil, nada más, ¿vale? 4 preguntitas. No van a ser cortitas de 2 frases, ¿vale? Pero tampoco súper extensas. Así que os va a dar tiempo de sobra a hacer el examen en las 2 horas que tenéis, ¿vale? Os diría que como mucho vais a ocupar 1 hora y cuarto o por ahí, ¿vale? No lo quiero decir asegurándoslo, ¿vale? Pero creo que con ese tiempo tenéis más que de sobra, ¿vale? Así que tomároslo con tranquilidad, ¿vale? Van a ser casos prácticos reales, es decir, lo que os voy a poner son iniciativas reales de alguna marca, ¿vale? Explicando en qué ha consistido esa iniciativa y de esa iniciativa pues saldrán las 4 preguntas a las que tendréis que contestar en vuestro examen, ¿vale? Os he dejado aquí un caso, un ejemplo, mejor dicho, de caso, ¿vale? Que es real, ¿vale? Alumnos de otras convocatorias en algún momento se encontraron con este examen. En este caso, se hablaba de una marca, Pascual, que lanzaba una marca de leche, que no era leche, bebida vegetal. Ay, perdona, bebida vegetal llamada Mimic, ¿vale? Entonces, hablaba de la industria de plant-based en España, hablaba de nuevas preocupaciones en los consumidores, hablaba del target al que se dirige y de hecho les bautizaba como flexilactianos, ¿vale? Hablaban de qué querían con Mimic y qué estaban haciendo a nivel de branding para posicionar esta marca, ¿vale? Básicamente aquí tenéis toda la información que se recogió
del caso. Los casos, como decía, van a ser reales, ¿vale? Y con casi total probabilidad van a estar basados en noticias, ¿vale? Noticias que hayan surgido, ¿no? Que se hayan publicado sobre las marcas, ya sea en su propia web o en alguna otra fuente, ¿vale? Pero casos reales, no, ninguno va a ser un caso que yo me haya inventado, ¿vale? Entonces van a ser marcas que probablemente conozcáis. ¿Qué pasa si no conozco la marca? En este caso, Mimic. Estoy segura de que no lo conocéis ninguno. No pasa nada. ¿Por qué? Porque realmente en el caso vais a tener muchísima información para contextualizar esa marca y al menos saber a qué se dedican. No vais a necesitar saber nada más. ¿Vale? Entonces, en el hipotético caso de que os tocara una marca que no conozcáis, ¿vale? Relax, leed el caso bien y sobre todo lo importante es que entendáis a qué se dedican. Si venden leche, si venden ropa o si venden patatas fritas, ¿vale? Estoy aquí con mi chuleta y estoy casi segura al 95% de que todos vais a conocer las marcas que os van a caer en el examen. No sé si lo sabéis, pero nosotros los profesores hacemos varios modelos de examen, ¿vale? Con la intención de que nadie tenga ventaja sobre otro. Si el examen fuera el mismo para todos, los que hacen el examen el miércoles en vez del sábado tendrían ventaja porque alguien le puede decir lo que se ha preguntado, ¿vale? En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque cada uno vais a tener un caso diferente, ¿vale? Entonces, por eso os digo que estoy al 95% segura de que la marca que os toque la vais a conocer, porque las marcas que yo estoy leyendo aquí en mi chuleta de cuando hice los modelos son bastante globales, ¿vale? Entonces, dicho esto, aquí tenéis un ejemplo de caso que os podríais encontrar perfectamente con sus respectivas preguntas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la pregunta 1. En este caso, ¿sobre qué P del marketing mix se sustenta la innovación en la experiencia de cliente? Si crees que hay más de una P importante, puedes explicarlo también. Aquí me lo he comido. Puedes explicar, aquí, puedes explicarlo también, ¿vale? Justifica tu respuesta. Esa sería la pregunta 1. Pregunta 2. A ver que no me carga. Aquí. Pregunta 2. Basándote en el caso, propon 2 estrategias para aumentar el ticket medio en la marca. ¿Qué acciones podrías llevar a cabo para que el cliente no se limite a comprar un solo brick para probar? ¿Vale? ¿Qué acciones, pues, propondrías a la marca? Tercera de las preguntas. Plantea brevemente una propuesta de plan de fidelización para la marca, teniendo en cuenta que depende de un intermediario para vender sus productos. Puedes tener en cuenta el lanzamiento del nuevo producto, pero que no hace falta, ¿no? El ceñirse a que estamos en ese momento de lanzamiento. Y por último, plantea una acción de marketing experiencial que ayude a la marca a dar a conocer su nuevo producto. El objetivo de la acción debe ser dar a conocer la nueva iniciativa y que en algún momento los consumidores puedan valorar su compra. Di en qué consistiría esta acción y explica de qué tipo es y qué aportaría la marca. Ya está. Este es el examen. No hay nada más, ¿vale? Y para contestar a todas estas preguntas vais a tener 5 caras de folio, o sea que vais a tener más de una cara de folio por cada una de las preguntas, o sea que tiempo tenéis de sobra y espacio tenéis de sobra, ¿vale? Para que podáis escribir lo que consideréis. No sé si alguien tiene alguna duda. Con la estructura, con el contenido. ¿Nada? Vale. Pues entonces avanzamos. ¿Cómo estudio? ¿Vale? ¿Cómo me preparo este examen, Ainhoa? Vale, pues mi consejo sincero, ¿vale? De esta asignatura en concreto, ojo, no os hablo de todo el máster, ¿vale? Esta asignatura, ¿cómo nos la preparamos? Con las clases. Las clases, lo primero, ¿vale? Los que habéis estado conectados en directo, fenomenal. Los que lo tengáis que ver en diferido, no hay problema. Lo importante es ver las clases, ¿vale? Porque al final, en clase lo que vemos es siempre lo más importante, ¿vale? Entonces, importantísimo ver las clases. Y luego, los PPTs
¿vale? Material de estudio base, mi PPT. ¿Os acordáis que a veces os pongo como aquí un simbolito con una flecha y os pongo PDF, páginas de la 13 a la 15, por ejemplo, ¿no? Cuando os encontréis esto en el PPT, pues vais a la página 13 y 15 y lo leéis. Y luego volvéis al PPT para seguir, ¿vale? Al final, el temario realmente os va a servir para completar los PPTs, ¿vale? Porque los PPTs yo siempre incluyo la información más relevante y la más importante. Y por tanto, y esto es una pista bien, bien grande, de lo más importante es de lo que os examinaréis, ¿vale? Entonces, material base, las clases y mis PPTs, ¿vale? Importante, y esto os lo voy a dejar por escrito para que no haya dudas, ¿vale? El tema 10 no entra en el examen. Subrayado os lo voy a dejar, ¿vale? ¿Por qué no entra en el examen el tema 10? Porque es un tema que de hecho se titula IA en experiencia del cliente y que realmente es mucho más a título informativo, ¿vale? El tema 10 al final es un tema que cierra, que sirve de cierre del temario, ¿vale? Pero realmente, pues es más cómo está influyendo la IA en la experiencia del cliente y por tanto eso no se os va a preguntar en el examen, ¿vale? Entonces, materia de examen para esta asignatura, temas 1 a 9, ¿vale? ¿Qué más? Los PDFs, ¿vale? Sé que los sabéis dónde están porque llevamos ya, pues, 9 semanas, 10 con esta, ¿vale? Pero por si alguien no lo sabe, dentro de la asignatura, en la parte, perdón, de documentación, os vais a encontrar con todo el material que yo os voy subiendo semana tras semana, ¿vale? Estos son los materiales que yo os digo que deben ser la base del estudio, ¿vale? Todos estos PPTs que os voy compartiendo tema por tema, ¿vale? Os he propuesto un simulacro. Os voy a compartir, de hecho os lo voy a compartir por el chat ahora para los que estáis conectados, ¿vale? Y luego os lo subiré al foro de todas maneras para que lo tengáis también los que nos están viendo en diferido. Os estoy pasando un simulacro que realmente es un Word con el caso de Mimic, que es el que habéis visto en el PPT, y con algunas preguntas, ¿vale? Este simulacro, la idea de compartiroslo es que tengáis material de estudio adicional, ¿vale? La idea es que si queréis, esto no es obligatorio, por supuesto, ¿vale? Que si queréis podáis utilizar este simulacro para practicar. Sí, Alba, de hecho, mira, os lo voy a subir ya, por si alguien necesita descargárselo desde documentos, os lo dejo ya subido, ¿vale? Entonces, lo importante de este simulacro es que entendáis que es un simulacro, que es para ayudaros a poner en práctica, ¿no? A haceros una especie de prueba del examen. A ver, que no sé hacer dos cosas a la vez, dadme un segundo. Vale, ya tenéis el simulacro en el aula, ¿vale? En la parte de documentación. Entonces, este simulacro, ¿cuál es la idea? Que practiquéis, ¿vale? Yo, mi recomendación personal es que os sentéis un día y digáis, tengo 2 horas para enfrentarme a esto. Y que hagáis un ensayo de vuestro examen. Sin material adicional, sin un ordenador donde consultar, o sea, perdón, sin abrir internet para consultar, sin ChatGPT para preguntarle algo, ¿vale? Entonces mi recomendación personal es que utilicéis este simulacro así. Ahora bien, haced lo que consideréis, ¿vale? Quien quiera hacerlo, que lo haga. Quien no quiera hacer el simulacro, que no lo haga. Quien prefiera utilizarlo simplemente de base y rellenarlo, ¿no? Con apuntes simplemente como forma de estudio, adelante también, lo que vosotros veáis, ¿vale? Pero yo sí que os recomiendo que hagáis un ensayo de examen, ¿vale? Que no consultéis materiales, que tengáis un tiempo establecido, con una extensión establecida, etcétera. ¿Vale? Dime. Hola, buenos días. Una Hola. consulta.
este simulacro es también parecido al soporte que tenemos en la plataforma para simular un examen? ¿Es parecido o tiene un contexto parecido o no? No, en este caso no, Rosibel, porque en este caso solo os he pasado un Word, ¿vale? De hecho, Ok. os lo voy a compartir en pantalla para que veáis lo que es. Realmente es un Word con unas preguntas, ¿vale? En el examen vais a tener que acceder a la plataforma de los exámenes, que no tiene nada que ver con un Word, ¿vale? Yo sí que os recomiendo, para que os hagáis una idea del aspecto que tiene la aplicación del examen, ¿vale? Es que hagáis la prueba de conectividad, ¿vale? Si tenéis alguna duda, si no sabéis qué es esto, se lo podéis preguntar a vuestra mentora. Las mentoras os van a decir que hagáis estas pruebas de conectividad precisamente para ensayar de cara al examen, que tengáis las cámaras bien conectadas, que podáis entrar a la plataforma para ver qué es lo que podéis hacer y qué no, ¿vale? Y entonces el simulacro no responde a esa plataforma, ¿vale? El simulacro simplemente es un Word en el que os he puesto el caso y que luego más adelante os vienen las preguntas, ¿vale? En este caso os he puesto aquí un aviso que dice, ten en cuenta que el simulacro es material de estudio, por tanto en este simulacro vas a encontrar preguntas que no tienen por qué estar en el examen. Hacer este simulacro no te asegura saber las preguntas-respuestas del examen real, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no os confiéis. Que hagáis un simulacro y que os salga fenomenal no significa que ya estéis preparados para el examen, porque en el examen probablemente sí o sí os vais a encontrar un caso diferente que no sea el de Mimic, y segundo, a lo mejor las preguntas no son exactamente iguales y os toca alguna pregunta diferente, ¿vale? Entonces, este simulacro, perdón, Rosibel, ¿querías decir algo? Sí, esa es Dime. mi pregunta. Obviamente sí es diferenciado esto como un material de estudio, solo que más o menos la consulta era si la mecánica dentro de lo que es el examen es así, digamos, son un caso y las preguntas, a esa era mi inquietud. Vale, eso sí, perdón, Rosibel, que había entendido que si era parecido en cuanto a formato, ¿vale? En cuanto a la hora Ah, de no, no, hacerlo. Perdón, sí, perdón, solo perdón. era la mecánica. Gracias, muy amable. Vale, nada, en cuanto a estructura, sí, 100% es esto lo que os vais a encontrar, ¿vale? La estructura siempre, os toque el modelo que os toque, va a ser un caso con 4 preguntas, ¿vale? Y cada pregunta 2,5 puntos. Puede que a unos les toque una marca, a otros que les toque otra marca, a unos que les toquen unas preguntas, a otros que les toquen otras, pero siempre la estructura va a ser la misma, ¿vale? Y con el mismo nivel de dificultad para todos. Entendido, muchas gracias. Nada. Así que efectivamente este simulacro es una representación fiel de lo que os podríais encontrar en cuanto a contenido en un examen real. ¿Vale? ¿Alguna duda, chicos, sobre el examen? ¿Que quede por ahí pendiente? No, y no, claro, muchas gracias. Vale, fenomenal. Pues nada, no hay de qué. De todas maneras, en el aula, ¿vale? En el aula de la asignatura, dentro del apartado, a ver, dentro del apartado foros, ¿vale? Hay un foro de examen, ¿vale? Que voy a compartir para que no haya dudas de dónde está. Aquí. ¿Vale? Dentro de los foros, dentro de la asignatura, foros, dentro del foro, el del examen, ¿vale? Si pincháis aquí y tenéis cualquier duda, podéis trasladarla también por esta vía, ¿vale? Evidentemente en clase, pero oye, si alguien está viendo esto en diferido o si os ponéis a hacer el simulacro y tenéis dudas, ¿vale? Por aquí me podéis escribir sin problema y lo vemos, ¿vale? Bien, pues entonces, dicho esto y viendo que no hay más dudas, que también lo confirman por el chat, vamos al tema 7, ¿vale? A terminar o a seguir por donde estábamos. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de medios, ¿no? Estábamos dentro del apartado, ¿no? Dentro de SADP de promoción, estuvimos viendo los
que al final, no, perdón, no estuvimos viendo los tipos de medios, sino que introducimos, ¿no?, qué es esto de la P de promoción, y ahora íbamos a empezar a hablar de los medios propios, pagados y ganados, ¿vale? De la clasificación de los tipos de medios que tenemos a la hora de hacer esa promoción, ¿vale? Cuando nosotros queremos hacer una promoción, hablamos de comunicación. ¿Cómo hacemos esa comunicación? A través de los medios. Tenemos un mensaje que lanzar y para llegar a nuestra audiencia tenemos que elegir un medio u otro o ambos, ¿no? Pues los medios se dividen en tres grandes grupos. Medios pagados, medios propios, medios ganados, ¿vale? Medios pagados, ¿cuáles son? Aquellos por los que tenemos que pagar una cantidad de dinero por el espacio. Ese medio nos cede un espacio a cambio de dinero, un spot que pongo en la tele, una cuña que pongo en la radio, ¿vale? Un anuncio que pongo en Instagram, ¿sí? Medios propios, aquellos medios que dependen directamente de la marca. Mi web, mi blog, mis redes sociales, mi plataforma, mi app, ¿vale? Medios que dependen y que controlo al 100%, ¿sí? Eso es importantísimo. La marca controla esos medios. ¿Son gratis? Sí, pero no. Es gratis la difusión de ese mensaje, pero realmente sí que tiene coste mantener esos medios, ¿vale? Tiene coste mantener las redes porque necesitas un community manager, tiene coste mantener la app porque necesitas un desarrollador, ¿vale? Pero realmente no pagas por espacio publicitario porque ese espacio es tuyo como marca. Y luego están los medios ganados, medios que no están controlados por la marca de ninguna de las maneras, ¿vale? Nosotros ahí no controlamos ni el mensaje, ni la frecuencia, ni nada de eso. Y es que aquí entraría aquella comunicación, pues que, por ejemplo, hace la gente en redes sociales, ¿no? Yo, que lo de Heinz del otro día que vimos en el encuentro, ¿no? Heinz ha hecho un nuevo packaging para meter las patatas fritas que tiene como una especie de bolsillo para echar la salsa. Vale, pues resulta que yo soy súper fan, me encantan las patatas fritas y ahora hago un post en LinkedIn hablando de esta noticia. Eso es un medio ganado. ¿Por qué? Porque Heinz, que es la marca, no tiene ningún tipo de control sobre mi perfil, ni me está pagando por ello ni nada. Simplemente yo he decidido hablar de esa marca y ellos, de forma gratuita, se llevan ese alcance. ¿Vale? Aquí tenéis un gráfico, ¿no?, de qué involucra cada uno de los tipos de medios. Pues los medios pagados son los anuncios más tradicionales, los medios propios hablaríamos más del contenido corporativo y los medios ganados es ese contenido orgánico que se está generando, ¿no? Pues oye, que de repente, no sé, por ejemplo, Dulceida saca una camiseta que le encanta y de forma orgánica, pues la gente ve que lleva una camiseta de tal marca, ¿no? Eso es contenido orgánico, porque realmente no la están pagando por ello. En el momento en el que pagan a una influencer por sacar una camiseta, ya estaríamos hablando de un medio pagado, ¿vale? Yo pago a alguien porque me haga publicidad de esa marca en un espacio que no es el mío, es decir, en el Instagram de ella. Pues ahí hablaríamos de medio pagado, ¿vale? Una vez hemos entendido la diferencia entre cada uno de estos medios, ¿vale? Vamos a ver piezas concretas del uso de estos medios. Bien, antes de eso, antes de hacer ese ejercicio, os he dejado esta diapositiva porque al final, cuando hemos hablado de esos tres tipos de medios, normalmente no se elige un medio y punto, ¿vale? Sino lo que se busca es coherencia entre los diferentes tipos de medios, ¿vale? Que lo que yo haga de forma pagada también tenga sentido en mi contenido propio y que, por supuesto, se genere contenido ganado a ser posible, ¿vale? Entonces, para que la comunicación sea realmente efectiva, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones y una de ellas es que la comunicación esté integrada. Y es esa sinergia entre todas las acciones comunicativas y todos los tipos de medios.
¿vale? Por supuesto también que tengamos en cuenta que todo comunica, no solo lo que nosotros queremos comunicar, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que aunque yo en mi spot diga que soy la pera limonera, si mi CEO sale mañana de fiesta y se emborracha y en la prensa sale dando tumbos, ¿vale? Eso comunica. Que mis empleados estén en la tienda así, tirados en el mostrador, comunica, ¿vale? Que mi punto de venta esté sucio, comunica. Que mi punto de venta no tenga producto, también comunica, ¿vale? Todo comunica. Entonces, la imagen de la marca no es solo responsabilidad de nuestro área de comunicación y marketing, ¿vale? Sino que va a ser algo mucho más grande y que va a abarcar a todos los estamentos de la compañía, igual que la Customer Experience. ¿Por qué? Porque es algo que va muy de la mano, ¿vale? Bien, entonces, os he traído aquí un ejemplo de precisamente acción comunicativa completa con sinergias entre diferentes medios, ¿vale? En este caso hablamos de 3 medios pagados, pero que son 3 medios pagados que, si os fijáis, tienen coherencia entre sí. ¿Alguien de aquí no ha visto la serie Sex Education de Netflix? ¿Vale? Con que haya una que no lo conoce, suficiente. Perfecto, pues entonces os explico de qué va. Esta serie es muy divertida. Os la recomiendo porque os vais a reír seguro. ¿Vale? Así que son de estas series que se ven fáciles, ¿no? Que no te hacen pensar, que se ven fáciles si te ríes. Y es que es una comedia, ¿vale? Es una serie de risa en la que los protagonistas son, pues, estas personitas que tenéis por aquí, que son jóvenes de un instituto, ¿vale? Y el tema central de la trama es la educación sexual. Es una serie que utiliza la educación sexual como trama, pero ojo, no es el objetivo principal educar en sexualidad, ¿vale? Entonces, Otis, que es este de aquí, es el protagonista, ¿vale? Y su madre es sexóloga. Entonces, como su madre es sexóloga, él sabe muchísimo de educación sexual y lo que hace es montar en su instituto un gabinete. ¿Vale? Monta un gabinete de dudas sexuales para que los chavales del instituto, si tienen alguna duda, pues vayan a su gabinete y a cambio, ¿no? De un dinerito, pues él le hace como consulta y le da consejos y les ayuda. Esa es la trama, ¿vale? Ese es el gran tema de la serie. Y luego, claro, pues están las intrahistorias entre los diferentes personajes del instituto, con la madre sexóloga, etcétera, etcétera, que de verdad te meas de risa, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta esto, aquí tenemos 3 piezas comunicativas de esta pieza. Sabiendo que es de esta serie, perdón, sabiendo que es una serie, que es una comedia, pues tiene sentido que su comunicación también lo sea, ¿vale? Y esto tiene que ver con este tercer punto que no os he comentado, que es que la comunicación genera expectativas, ¿vale? Al final, lo que nosotros comunicamos, cómo lo comunicamos, cómo lo decimos, dónde lo decimos, influye y genera expectativas. Si vosotros veis estas piezas, entiendo que no os esperáis que esta serie sea un drama. ¿Por qué? Porque precisamente el tono es de juerga, el tono es de risa, ¿no? Y el tono va ahí como un poco a pillar. Entonces, la comunicación genera expectativas en nuestros clientes y eso tenemos que aprender a gestionarlo. En este caso hay coherencia entre el tono de la serie, que es el producto, y las piezas de comunicación, que son estas que tenéis aquí. ¿Por qué os lo he puesto? Porque al final aquí tenemos un ejemplo de una campaña comunicativa grande con diferentes activaciones en diferentes medios. Por un lado tenemos una lona en mitad de la calle, por otro lado tenemos activaciones en el metro y por otro lado tenemos street marketing, ¿vale? Tenemos ahí un emoji de una berenjena en medio de, en este caso era en medio de la plaza principal de Valencia, ¿vale? Si os fijáis, cada una de las piezas da su propio mensaje, pero con una coherencia entre sí, están conectadas, ¿vale? Y las 3 hablan de lo mismo y en el mismo tono. Al final esto es lo que tenemos que buscar,
esa sinergia. ¿Para qué? Para que cuando el cliente vaya al metro y después salga a la plaza y se encuentre con la berenjena de Sex Education, que lo junte, ¿no? Que junte esos dos mensajes y al final hagamos una experiencia completa o global de la comunicación, ¿vale? A esto se le amplían más activaciones. Esto es Buenos Aires, ¿vale? Nuestros compañeros argentinos lo reconocerán. El obelisco de Buenos Aires apareció con un preservativo, ¿vale? De Sex Education. Y incluso también algunos mupis o marquesinas, ¿no? De vamos a pasarlo genital, en vez de vamos a pasarlo genial, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de comunicación integrada. Todo tiene el mismo tono, todo comunica lo mismo, remas en la misma dirección con los diferentes mensajes que lanzas, con los diferentes medios que utilizas, ¿vale? Bien, ahora sí que sí, vamos a hacer este que es el mini ejercicio que os decía que íbamos a hacer, y es que os voy a poner en pantalla, ¿vale? Diferentes acciones y hay que identificar qué tipo de medio tenemos en cada uno de los casos, ¿vale? Recordemos, medios pagados, yo pago por el espacio para que tenga presencia mi marca, medios propios, medios que yo controlo, que son míos, y los medios ganados, aquellos que no dependen de mí y que surgen de la conversación, ¿no? De nuestros fans o de un periódico que se ha hecho eco de nuestra noticia, etc. Así que vamos a ello. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pieza A, pieza B, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Vale, Alba dice que la A es un medio pagado, ¿vale? Héctor, A pagado, B ganado, que es lo mismo que dice Alba, ¿vale? Astrid, sin embargo, considera que ambos son medios pagados, ¿vale? ¿Alguna otra idea, sugerencia, comentario? Alba, tú que has sido la primera. Ah, vale, Astrid dice medio pagado solo la A. Vale. Alba, tú que has sido la primera, ¿por qué dices que la A es un medio pagado y el B es ganado? Bueno, pues en el caso de ese tipo de ejecución en out of home, obligatoriamente tiene que ser de pago, a menos que la empresa sea dueña de alguna valla. Y en el otro caso, pues cuando cualquier consumidor del producto o el servicio publica en sus redes sociales, que es algo que nosotros no controlamos, pues es ganado. Efectivamente, así es. Gracias, Alba, porque lo has explicado perfectamente. Aquí en la A, dime, Pablo. Ay, no, no sé, pero en una es la publicidad tradicional en un punto y en la otra es un tema de marketing digital que es diferente, ¿no? No sé si esa es una de las diferencias que hay entre una y otra. Aquí es verdad que entre una y otra la diferencia es también el plano, ¿no? Que la A es físico, la B es digital, pero realmente aquí os preguntaba por el tipo de medio, ¿vale? Y en los tipos de medios, sean digitales o sean analógicos, por así decirlo, entran en la misma clasificación, ¿vale? Por ejemplo, un medio pagado es igualmente la televisión que una marquesina de autobús como esta o un post patrocinado en Instagram, ¿vale? Así que el hecho de que sea digital o no digital, en este caso a nivel tipo de medio nos daría igual, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. No sé si me he explicado bien, Pablo. ¿Se me ha entendido? Sí, 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 sí. Sí, Vale. te has explicado. Lo decía Perfecto. porque una como es media paga controlada, pues la otra va a ser también viral, social y va a tener, Claro, digamos que un input diferente. totalmente. Es que de hecho la gracia de los medios ganados, ¿vale? Como es la B, es que ahora mismo en el mundo digital los medios ganados son mucho más relevantes. ¿Por qué? Precisamente por la viralización que dice Pablo. Antes, ¿no? Cuando no existían las redes sociales, como mucho medio ganado, pues tenías que salías en el periódico, que habías inaugurado una tienda, ¿no? Imagínate inaugurar la tienda
y el periódico de tu barrio, pues te sacan el periódico o sales en la radio, ¿vale? Antes los medios ganados eran diferentes porque eran más limitados. Ahora la viralización de los medios ganados para lo bueno y para lo malo es mucho más alta. Medio ganado no nos asegura que todos los comentarios sean positivos, ¿vale? También puedo decir, poner yo un tuit que vaya mierda de series esta de Sex Education, ¿vale? Y que se haga viral mi tuit y que nadie quiera ver Sex Education por mi culpa, ¿vale? Igual que no los controlamos, es lo bueno y lo malo de eso. Dice Héctor, los ganados además son más creíbles para el resto del target. Efectivamente. ¿Por qué? Porque viene de un igual, lo primero. Y segundo, si no viene de un igual, viene de una fuente más creíble, ¿no? Que es un periódico, un informativo o lo que sea. Totalmente, Héctor. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre el A y el B, efectivamente, que el A es ganado y el B, o sea, perdón, que el A es pagado y el B es ganado, ¿vale? Porque aquí tenemos a una persona que dice que le ha encantado esta campaña y ha subido la foto, que la foto realmente es la misma marquesina. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estamos consiguiendo que imaginaros que yo soy Netflix, estoy pagando un dinero X por esta marquesina que va a impactar, yo qué sé, a 100 personas al día, imaginaros, ¿vale? Pero resulta que una de esas 100 personas pone un tuit. Pues esta foto, que es lo mismo que esto, el alcance se amplifica muchísimo, ¿no? Esa parte de viralidad la conseguimos y sin pagar medios digitales. Aquí simplemente estamos pagando un medio bastante analógico, ¿no? Como es el out of home, bastante tradicional. ¿Sí? Podemos amplificar. De hecho, os pongo este ejemplo que nos lo hemos encontrado en España esta semana de atrás, ¿vale? Y es que una marca de coches, ¿vale? Ha sorteado 2 coches entre aquellos aficionados que lleven una pancarta a los partidos de una competición de fútbol que se hace aquí en España, única y exclusivamente española. Entonces, ¿cuál era la premisa? Que el mensaje de esa pancarta fuera lo más original posible y que en el mensaje se pida un coche. Entonces nos hemos encontrado con pancartas de este estilo, ¿no? Si me regalas el nuevo Ibiza, me saco el carnet, ¿vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que evidentemente SEAT ha hecho una inversión, ¿vale? Para esta acción, porque tiene una inversión que ya como mínimo es el premio y tiene una comunicación, ¿no? Que se ha hecho a través de medios pagados y de medios propios, como es este vídeo. Lo voy a poner así para poneroslo. A ver. Vale, han hecho inversión porque han tenido este spot en medios pagados, pero también en medios propios, ¿vale? Su Instagram es medio propio. Pero ¿qué han conseguido con todas las pancartas que la gente ha hecho? Medio ganado puro y duro. Han conseguido a través del uso de medios pagados y propios generar ese contenido de medio ganado. ¿Vale? Efectivamente, están promoviendo el medio ganado, porque luego esto se hace viral y ya SEAT con una inversión muy pequeña consigue mucha amplificación. Dice, y cuando pagamos por representar o simular un medio ganado, el medio ganado tiene poco, ¿vale? Eso es medio pagado, ¿vale? Si yo pago, por ejemplo, yo pago a un periódico, ¿vale? Por que salga la inauguración de mi tienda. O yo pago a una televisión porque haga un documental de
mi ciudad porque soy el ayuntamiento de una ciudad y quiero que hagan un documental sobre mi ciudad para fomentar el turismo. Todo esto son medios pagados, por mucho que se enmascaren de medio ganado, ¿vale? Y aquí hay un tema importante y es identificar el contenido publicitario. Si eso lo haces en entornos online, lo tienes crudo, porque lo vas a tener que identificar, sobre todo si lo haces, por ejemplo, con un influencer, que esto son prácticas muy habituales, ¿vale? Que un influencer diga, no, pues hoy me he comprado este champú que me ha venido fenomenal, ¿vale? Si resulta que este champú, bueno, son mis gafas, que este champú me están pagando ese influencer por promocionarlo, ahora mismo por ley hay que identificar ese contenido como publicidad. Porque antes con los influencers había muchas dudas con esto. Antes parecía que todos los influencers eran medios ganados, pero no eran medios ganados. Realmente atrás había un pago. Aunque fuera, oye, te doy este champú, te lo regalo, ¿no? Pero habla de él, ¿vale? Simplemente ese intercambio ya es un medio ganado, o sea, ya es medio pagado, ya hay un intercambio y por tanto, dime, Rosibel. Y en el caso de que, por ejemplo, bueno, hay personas que tienen sus seguidores, ¿no? Y aprovechan para poder enviar algún tipo de detalle y a su vez ellos lo promocionan, pues, ¿no? En sus estados. Esto también sería como un tipo de publicidad, pero que sería cruzada o netamente pagada. No creo pagada porque lo hacen gratis. O sea, Es sería como un pagada, referido. es pagada, Rosibel, porque imagínate que yo Al soy la momento que das el influencer. producto, ¿verdad? Claro, me das producto, Ah, ok. ¿vale? Al final el producto es un pago en especie. Entonces, si yo soy la influencer y tú, que vendes zapatos, me mandas unos zapatos gratis a cambio de que yo hable de ellos, ahí ya hay un intercambio. Y al haber un intercambio, es un pago en especie o monetario, pero es un pago. Entonces, lo que es ganado es cuando ya es una referencia personal, fuera de algún tema de pago, algún tema de que te envío algún producto para que lo Efectivamente. publiques y todo eso, ¿verdad? Ah, ya, ok, claro. Efectivamente, de hecho, muchos influencers a veces lo dicen, oye, que esta recomendación la hago porque yo quiero, porque en este restaurante me han tratado fenomenal y la comida está espectacular. En ese caso, medio ganado, puro y duro. Pero si el restaurante ha invitado a cenar a la influencer, ya no es medio ganado, es medio pagado. Dime, Ah, Miguel. ya. Nosotros teníamos una particularidad, bueno, yo hago parte de una cadena, bueno, hacía parte de una cadena de supermercados de retail, y hacíamos una particularidad que nos funcionaba muy bien y era el tema que podía generarse, por eso te decía, como esa confusión entre pagado y ganado. Hay un medio local eh, que publica normalmente noticias de interés, casi incluso tirando un poco al tema más como de, no de chismes, pero sí como la gente lo que le gusta ver en el tema de noticias, no era así como tan formal. Pero nosotros le pagamos a ellos con anuncios de noticias como si fueran noticias realizadas por ellas. Como por ejemplo, nosotros hicimos la apertura de nuestra planta de Esposte para todo el tema de beneficio de animales y vender carne madurada propia, pero fue paga la noticia y ellos la publicaron como si fuera una noticia de ellos y era con un titular no relacionado directamente con nuestra marca para que no tuviera un tinte comercial, sino más en forma de quiero saber más. Por ejemplo, el titular era, si mal no recuerdo, Duitama, que es la ciudad donde estoy, tiene una de las 10 mejores plantas de desposte de Colombia. Entonces, como que ese vínculo con que yo soy de Duitama, yo soy de la ciudad y quiero saber algo que le interesa, que beneficia a mi ciudad, como que me llama la atención. O cuando hicimos la apertura de una nueva tienda, la noticia era como se abre una nueva tienda con un factor, con algo que no te puedes perder, una experiencia diferente, algo así. Entonces, no lo relaciona directamente con la marca, porque de pronto, bueno, sí, sino que llamaba más la atención para poder llegar a la noticia y pues generaba obviamente ya después como que caían muchos seguidores pues al visitar orgánicamente eh, el Instagram o el Facebook como para conocer, sí, orgánicamente, pero pues digamos que era como lo que te decía, que a veces se puede generar como esa confusión porque no era un influencer, no lo hacíamos con influencers, lo hacíamos con noticias y muy sutilmente se mencionaba la marca. Vale, aquí eh,
Efectivamente, Astrid, es un public reportaje y es un medio pagado, ¿vale? Aunque el medio quiera disimularlo, realmente hay un beneficio económico detrás. Si no hubiera habido beneficio económico detrás, ese periódico habría publicado esa noticia, ¿vale? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y además, si no lo dicen, no es muy ético, ¿vale? A nivel periodismo, que en este caso yo ya no me meto, que además no soy periodista y no soy experta, ¿vale? Pero en este caso efectivamente es un public reportaje y es un medio pagado puro y duro, porque tú has pagado para que esa noticia salga. Y el medio ha aceptado ese pago a cambio de publicar esa información, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Esto, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Alguna idea? Miguel, medio propio, ¿vale? ¿Alguna otra idea? Comentario. Héctor, SEO. Medios propios, Alba, vale. Vale, Héctor, ¿por qué dices lo de SEO? Que me has dejado aquí, Marta dice propios también, vale. No sé si es algo que es el resultado de hacer una búsqueda en algún sitio. Vale, es YouTube. Por eso, si es una búsqueda orgánica o no. Acá no aparece ningún cartelito que diga que esto está pagado, por lo tanto, es una búsqueda orgánica. Vale, es una búsqueda orgánica, pero ojo, no estamos hablando de si es orgánico o es de pago, estamos hablando del tipo de medio que se está utilizando, ¿vale? Aquí estás hablando de cosas diferentes. El SEO no es un tipo de medio, ¿vale? Por tanto, si también está la clave en lo que has dicho, ¿no? Si aquí no pone en ningún momento que es contenido patrocinado, probablemente no lo sea. Y por tanto, en este caso hablamos de medios propios, efectivamente. La propia marca, que en este caso es Netflix, sube a su YouTube, a su canal de YouTube, sus trailers, ¿no? Los trailers de las películas. Ojo, porque es diferente si ahora Héctor se mete en internet y de repente está viendo un vídeo de YouTube y le cortan el vídeo de YouTube y le ponen el tráiler de Sex Education a modo de corte publicitario, en ese caso hablaríamos de medio pagado, ¿vale? Pero en este caso, tal y como está presentado aquí, hablamos de medio propio. Propio porque Netflix en su propio canal de YouTube, perdón, ¿vale? Sube ese contenido, ¿sí? Depende de él, ¿vale? Lo controla la propia marca. Bien, ¿y aquí qué tenemos? If you are in love with Eric from Sex Education, you are wrong. Netflix. Luego tenemos otro tweet. Me having sex education in school and learning absolutely nothing useful, ¿no? Thank you, sex education. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? A son esta pieza y B esta pieza. Ha ganado B propios, ha ganado B propio, muy bien. Efectivamente, ganado versus propio. En este caso hablamos de gente que ha visto Sex Education y la comenta en internet. En este caso hablamos de un material que ha hecho Netflix y lo ha subido automáticamente a su cuenta de Twitter. Perfecto. Muy bien. Fenomenal, pues entonces, a modo de cierre, ¿no? Con esto que estábamos comentando, es que al final las estrategias de comunicación integrada van a combinar diferentes tipos de medio, ¿vale? Y lo importante de todo es que haya coherencia entre los diferentes medios, ¿vale? Mismo mensaje, aunque sea el formato diferente, pero que haya esa coherencia entre ellos, ¿sí? Aquí tenéis un ejemplo de cuando Netflix lanzó, que ya lo vimos cuando vimos el mapa de empatía, hablamos de este ejemplo, ¿vale? Por eso lo rescato. Cuando Netflix lanzó esa funcionalidad de poder descargar, ¿no? las series para poderlas ver sin conexión,
no solo puso en marcha esa funcionalidad, sino que lo acompañó de una estrategia de comunicación global y coherente, ¿vale? Con medios propios como era YouTube, como era su Twitter y YouTube. Esta pieza de YouTube además se emitió en televisión como medio pagado, piezas en el metro como medio pagado, ¿vale? Al final aquí lo importante es esa coherencia y cómo estructuramos la comunicación de lo que queremos hacer, ¿sí? De lo que queremos decir, mejor dicho. Bien, pues vamos a la parte de la evaluación del funnel. ¿Qué es el funnel, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la comunicación? La comunicación es importante porque tenemos que convencer a nuestros clientes de que somos los adecuados, ¿no? De que nuestro producto es el mejor, de que nuestra empresa cubre sus necesidades, de que nuestro producto le va a dejar el pelo radiante, de que nuestra zapatilla es la más cómoda del mercado. Les tenemos que convencer, ¿vale? Y convencer no es la primera parte de nuestro trabajo, ¿vale? Por eso tenemos el funnel. El funnel es una secuencia de pasos que completa el usuario desde que nos conoce hasta que compra, ¿vale? Primero nos conoce, luego muestra interés, luego lo quiere y luego por fin nos compra ese champú, esa camiseta o nos contrata ese seguro médico, ¿sí? Al final, el funnel es básicamente una herramienta que permite a las marcas saber en qué proceso está ese cliente, ¿vale? Y por tanto, saber cómo le debe tratar para que siga avanzando a la siguiente fase y que así avance hasta la última, que es donde nos compra, ¿vale? Básicamente es una forma de mera clasificación y organización de los diferentes usuarios, ¿sí? Actualmente existen varios modelos. De hecho, existen modelos que ya directamente se olvidan del funnel porque entienden que el recorrido de una marca, de un usuario, perdón, en una marca no es lineal, ¿vale? Pero el funnel sigue estando muy, muy, muy de actualidad, porque la realidad es que aunque el usuario pueda pasar de awareness a interest, de interest a awareness, que volver para abajo, volver para arriba, luego pasar a desire, ¿no? Y que este proceso no sea tan lineal como nosotros lo hacemos, que es verdad, ¿vale? Independientemente de eso, en rasgos generales, los usuarios sí que hacen un proceso lineal que es primero conocernos, luego demostrar interés, luego querer lo que ofrecemos y finalmente comprarlo, ¿vale? Que eso es lo que llamamos modelo AIDA, ¿vale? La fase de awareness, interest, desire y action. ¿Y por qué narices, no? Me podréis decir, ¿por qué narices, Ainhoa, nos estás hablando del funnel cuando hablamos de promoción? Pues sí, os hablo del funnel cuando hablamos de promoción porque realmente la comunicación tenemos que adaptarla a ese estamento donde esté nuestro usuario. No podemos hablar de la misma manera a aquella persona, a aquel usuario que nos acaba de conocer, que a aquel que lleva 24 compras con nosotros. ¿Vale? Tenemos que adaptar nuestra comunicación, nuestro tono, nuestros mensajes, tenemos que adaptarlos a dónde esté el usuario en ese momento, ¿sí? Por eso hablamos del funnel de conversión a la hora de hablar de promoción. La fase de conciencia o atención, la primera, ¿qué estamos buscando? Que nos conozcan, ¿vale? Solo queremos captar su atención, solo queremos decirle, hola, oye, que estamos aquí, ¿vale? Que existimos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar precisamente lo que decía Héctor, ¿vale? Utilizar SEO, utilizar SEM, utilizar publicidad en redes sociales, hacer un super evento para que nuestra marca se escuche, ¿vale? Poner un montón de anuncios en televisión para que la gente le bombardeemos con el nombre de nuestra marca, que es nueva. Una vez ya nos han conocido, vamos al interés, ¿vale? Ya hemos conseguido captar la atención de nuestros usuarios, ahora vamos a intentar que dediquen una mínima parte de su tiempo a nosotros, ¿vale? Y aquí hablamos de darles materiales de interés, ¿no? Crear una página web, contenido divulgativo, contenido en redes sociales de interés, ¿vale? La idea es que quieran leer lo que dice la marca, que se sientan atraídos por la marca. Una vez hemos conseguido esto,
ya empezaremos a despertar el deseo. Y es que esas personas que antes no nos conocían y que de no conocernos de repente les empezamos a interesar, pues ir un poquito más allá. Y es que quieran nuestros productos. Les hayamos convencido de que nuestros productos cumplen con lo necesario para lo que ellos buscan. Y de ahí pasaremos a la parte de acción, que directamente nos compren. ¿Cómo fomentamos esta parte de acción? Aquí vamos a ir a las ventas puras y duras, ¿no? Ejercicios de pruebas gratuitas, descuentos, enseñarles las reseñas de otros clientes, que esto es importantísimo, ¿vale? Y esto lo vemos en el tema 1. Es muy importante para los usuarios tener referencias de lo que han pensado o hecho otros usuarios diferentes, ¿vale? Entonces, el hecho de mostrar las reseñas, que las reseñas estén visibles, es algo importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Entonces, hemos dicho que el funnel nos va a ayudar a saber qué medios y mensajes utilizar dependiendo de esa etapa donde esté nuestro cliente, ¿no? Quizá para la etapa de atención y que necesitemos mucha cobertura es más interesante utilizar la televisión que las redes sociales. O más interesante las redes sociales según el tipo de producto que nosotros tengamos, ¿no? Pero al final ese funnel nos ayuda a tomar esa decisión. Bien, partiendo de esa base, ¿qué tal si utilizamos esa estructura del funnel para construir los mensajes publicitarios? Pues también se puede, ¿vale? Podemos construir mensajes publicitarios a través de ese modelo AIDA. Primero, conseguimos la atención de nuestro cliente. Segundo, despertamos el interés explicando ahí nuestra ventaja competitiva. Avivamos el deseo dándole un poco un ultimátum de, oye, esto no es para siempre. Y finalmente le ponemos a huevo, ¿no? Por así decir, ese call to action de que pueda comprar, que le podamos convertir. De esta manera, una sola pieza publicitaria cumple con las 4 funciones. Y por tanto, así no tenemos que mandar un mensaje diferente a cada uno de los usuarios dependiendo de su etapa de funnel. ¿Sí? Aquí tenéis otro ejemplo que en este caso es de un spot de una aseguradora de coches, que por cierto, ahora que lo he visto, me acabo de acordar de que yo tengo que llamarles. Entonces, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De aseguradora de coches, lo ponemos. Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-333-333. 902-333-333. Vamos, mútuate. Vamos, mútuate. Pues un call to action, ¿no? Claro y meridiano, que está en este caso en un anuncio de televisión, ¿vale? De momento nos despiertan la atención con una persona que nos habla directamente a nosotros, ¿vale? Te dice tú, ¿no? Luego el protagonista nos cuenta un problema súper cotidiano, como puede ser pagar de más por un servicio. Entonces, ¿qué consigue? Que el que está detrás de la pantalla empatice y, por tanto, empiece a despertar su interés. Después de que ya tiene su interés, te cuentan cómo solucionar ese problema que te acaban de contar. Y, por último, te dicen, vale, ya que sabes cómo solucionar el problema, soluciónalo, llama, ¿no? Llama a la mutua, mútuate. Y te ponen ahí el teléfono directamente para que puedas hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis ejemplos de cómo ese modelo AIDA se puede aplicar en mensajes completos, ¿sí? Pero como hemos dicho, hay varias versiones del funnel. Este es el funnel base, ¿vale? Pero existen diferentes modelos que se han ido implementando, que se han ido modificando con el paso del tiempo. Y en este caso hablamos de un funnel que tiene una fase más que el modelo AIDA, ¿vale? Que es el hecho de que una vez, o sea, hasta aquí, todo es igual, ¿vale? AIDA, ¿vale? Atraigo la atención, le despierto interés, le despierto el deseo y consigo convertirle. ¿Qué es lo que propone este modelo de inbound marketing? Hacerle promotor, ¿vale? Un paso más allá y es la parte de fidelización.
algo súper relevante en términos de Customer Experience, ¿vale? Para nosotros, como especialistas en Customer Experience, va a ser importantísimo este paso final de finalizar, porque eso nos va a asegurar recurrencia, ¿vale? Que esos clientes vuelvan a comprar e incluso que nos puedan traer nuevos clientes y nos ayuden en la captación, que ese va a ser el tema siguiente, ¿vale? En el tema siguiente vamos a hablar de captar y fidelizar y de cómo un cliente fiel nos va a ayudar a captar, ¿sí? Esta quinta etapa, ¿no? Que es la que estábamos hablando, pues no se contempla en ese método AIDA, ¿vale? Y en este caso, el funnel de inbound marketing sí que busca que los clientes se conviertan en embajadores o en promotores, ¿vale? Frente al modelo AIDA que simplemente se quedaba como último paso la conversión. Otra de las opciones que se ha valorado en el funnel es dividir ese embudo en 3 partes súper diferenciadas, ¿no? Y esto seguro que los que venís del campo de la comunicación, del marketing y demás, ya lo habéis escuchado. Las etapas del tofu, mofu, bofu. Básicamente lo que hacen es agrupar ya las fases que hemos visto antes en 3 grandes fases, ¿vale? Este es simplemente el cambio de modelo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de los funnel? Pues que al final las empresas se centran sobre todo en captar clientes, es decir, en captar en nuevos. Pero no nos sirve de nada tener aquí muchos clientes nuevos si luego esos nuevos no van pasando en las siguientes etapas del funnel, ¿vale? Nos interesa que de tofu pasen a mofu y de mofu pasen a bofu. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene forma de embudo? Porque aquí va a haber muchos más prospectos que aquí y aquí menos que aquí, o sea, más que aquí, ¿vale? Entonces, por eso tiene forma de embudo, porque a medida que van pasando las fases, vamos perdiendo potenciales clientes entre medias, ¿vale? Y el problema hoy en día está precisamente en que la mayoría de las marcas o empresas se centran un montón en la captación y se olvidan de la conversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos usuarios directamente no llegan hasta el final del embudo y necesitamos que lleguen. Porque si yo invierto en captar y resulta que luego esos clientes no llegan a comprarme, lo único que estoy haciendo es gastar dinero. No tengo retorno, porque a esos que estoy captando se me están yendo, ¿vale? Y si se me van antes de comprarme, en vez de ganar estoy perdiendo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta problemática, surge otra versión del funnel que es la más habitual ahora mismo, además de la flywheel, que en este caso es el funnel inverso, ¿vale? Lo que plantea el funnel inverso es empezar por la etapa del bottom of the funnel, es decir, por la de abajo, por la conversión, para asegurar una buena experiencia de cliente. Asegurando una buena experiencia de cliente, invirtiendo en experiencia de cliente, vamos a conseguir la conversión. Y una vez hemos conseguido la conversión subimos en el embudo, pero al revés, ¿vale? Vamos de bofu a mofu y de mofu a captar, ¿sí? Ese sería un poco el cambio en el cambio del paradigma. Entonces, la pregunta del millón. Me podréis decir, Ainhoa, muy bien, me has vuelto loca. Me has presentado 3 diferentes funnels y ahora, ¿cómo trabajo yo? ¿Qué funnel elijo? Pues en este caso, no hay un funnel mejor que otro. Es realmente la misma herramienta, ¿vale? Aquí la clave es saber identificar dónde está nuestro cliente para optimizar nuestras acciones. Porque que no se nos olvide, el funnel sirve para ayudarnos y orientarnos a qué tipo de mensaje tengo que mandar a cada uno de los grupos para convencerle de qué, de que me compre, de que me conozca, de que le interese, ¿vale? De hecho, hoy en día ya no se habla del funnel lineal, como hemos estado hablando ahora, sino que ha surgido los mapas de influencia e incluso lo que se llama flywheel, ¿vale? Que lo que propone es un proceso circular donde el cliente está en el medio y va cambiando de fase de forma cíclica, ¿vale?
Eso es lo que hoy en día se está llevando. Por eso, si me preguntáis, Ainhoa, ¿qué funnel elijo? Pues yo no os voy a decir elige uno u otro, sino que simplemente os voy a decir que esto es una herramienta que nos tiene que ayudar, ¿vale? Que nos tiene que ayudar a tomar decisiones en materia de comunicación y que nos tiene que ayudar a saber qué le tengo que decir a mi cliente y qué le tengo que decir al otro, ¿vale? Eso es lo importante realmente del funnel. Dicho esto, tenemos que saber ciertas estrategias, ¿no? Para poder mejorar esa captación de clientes y, por supuesto, mejorar esa parte de conversión. Mejorar la captación sería el top of the funnel, es decir, la primera parte del funnel, y la conversión es el bottom of the funnel, la última de las fases del funnel, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de dos estrategias importantes, que en este caso son la estrategia de prospecting y la estrategia de retargeting, ¿vale? Que nos van a ayudar precisamente en estas dos grandes fases del funnel, la top of the funnel y el bottom of the funnel. Y vamos a hablar de estas dos técnicas de publicidad comportamental. ¿Qué es la publicidad comportamental? Cuando hablamos de publicidad comportamental, hablamos de publicidad que se centra en segmentar, ¿vale? La base de esto es la segmentación. ¿Y cómo segmentamos? En base al perfil del usuario, ¿vale? Tenemos que conocer al usuario al que vamos a impactar para ofrecerle cosas que sean de su interés. Y por tanto vamos a ir con comunicaciones muy personalizadas. Vamos a ir al grano, ¿sí? Entonces la publicidad comportamental se va a basar en el comportamiento de los usuarios de medios digitales, ¿vale? Vamos a rastrear sus cookies, vamos a segmentar a los usuarios y cuando ya sabemos todo lo que ven y quiénes son, les vamos a enviar publicidad de interés, ¿vale? Por eso es publicidad comportamental, porque van a ser mensajes que nosotros trasladamos teniendo en cuenta ya cómo es esa persona a la que vamos a impactar. Y por eso las cookies van a ser nuestras mejores amigas por y para siempre, en este caso, ¿vale? Porque sin cookies no podríamos lanzar este tipo de publicidad y este tipo de mensajes, ¿vale? Entonces, vamos a la estrategia de prospecting. La primera de ellas, ¿en qué consiste? Pues consiste en que vamos a aplicar acciones publicitarias para conseguir clientes potenciales, ¿vale? Queremos tráfico aquí. Y es que la base de esto es que vamos a meter nuestros anuncios en este caso hablamos de digital, ¿vale? Vamos a poner anuncios en páginas en las que pensemos que hay más probabilidad de que el público objetivo entre. ¿Por qué? Porque como conocemos a ese público objetivo, sabemos qué tipo de webs puede frecuentar y por tanto vamos a meter la publicidad en ese tipo de webs, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Pues para incrementar las ventas. ¿Por qué? Porque aumentan las visitas a la web y por tanto aumenta la probabilidad de conversión. También nos va a ayudar a promocionar esos productos y servicios, captar leads y potenciales clientes y sobre todo conocimiento de marca. Básicamente, esto se resume en que vamos a conseguir tráfico web. Vamos a conseguir nuevos clientes, nuevos potenciales clientes. Vamos a rellenar esa franja del top of the funnel, ¿sí? Sin embargo, el retargeting tiene como objetivo otra cosa diferente. Aunque ambas estrategias son de publicidad comportamental, el retargeting tiene como objetivo otra cosa y es llegar o impactar a aquellos usuarios que ya han interactuado conmigo pero que me abandonaron, ¿vale? Un usuario visitó nuestra web y nos abandonó, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a impactar poniendo nuestro anuncio en otra página web diferente, simplemente para recordarle, oye, que viniste a mi web y no me compraste, compra ahora, ¿vale? Al final es una acción de recuerdo. Básicamente nuestro usuario visita nuestra web, se va y le vamos a meter un anuncio en otras webs que también va a visitar para volverle a captar y que se convierta en comprador finalmente, ¿vale? Entonces aquí hablamos de una estrategia de conversión. Queremos convertir a los usuarios que han visitado nuestra web en compradores, ¿vale? Es una acción recuerdo, les vamos persiguiendo. Oye, Ainhoa,
que no has comprado tus vuelos para este verano. El otro día estuviste mirando en internet vuelos y no los has comprado, ¿no? Entonces luego en redes sociales, en todos los lados, te ponen esa publicidad para que los termines de comprar. Eso es retargeting, ¿sí? Una forma de decirte, hola, hola, estoy aquí, ¿vale? Oye, no te olvides de mí, que ayer metiste un vestido en tu carrito de la compra y no lo has comprado, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Cuando yo busco algo en Amazon, en este caso un teléfono, y no lo compro, luego me meto en el país que es un diario, ¿vale? Me meto en el país y resulta que me encuentro con una publicidad de Amazon. Esta es una acción, recuerdo, de retargeting, ¿sí? Lo mismo con los carritos abandonados. Y esto se aplica mucho en Customer Experience, ¿vale? Cuando yo he metido cosas en mi carrito y ha pasado cierto tiempo, si realizo el pago, perfecto, pero si no lo hago, malo. Entonces, ofrezco a mis clientes una oferta especial para que me terminen comprando. ¿Por qué? Porque si no, este carrito se queda ahí abandonado, ¿vale? Y por supuesto, estrategias para aumentar esas ventas y aumentar ese ticket medio dentro de esa fase de conversión. Las estrategias que ya vimos, estrategias de cross-selling y estrategias de upselling. Adicionalmente a estas dos de prospecting y retargeting que nos vayan a ayudar, en esa fase de top of the funnel o the bottom of the funnel. Pero cuando ya hablamos de conversión pura y dura, estas son estrategias de venta. La venta cruzada y la venta adicional, ¿vale? Que ya estudiamos, insisto, en el tema 5. ¿Sí? Bien, de este tema 7, este apartado número 5 os pongo como lectura autónoma, ¿vale? Aprovechando que en esta sesión también hemos hablado del examen a modo de recordatorio. Cuando yo os pongo esto, ¿vale? De lectura autónoma, es porque considero que esto no es tan relevante como las cosas que os he contado. Evidentemente es importante, ¿vale? Pero os recomiendo que le echéis un ojo de forma autónoma. Entra en el examen. A buen entendedor, pocas palabras basta, ¿vale? Bien, pues con esto terminamos este tema 7. No sé si tenéis alguna duda, chicos, algo que comentar del tema 7 sobre la promoción. Vale, pues entonces quedan 15 minutos, así que perfecto, porque vamos a empezar introduciendo el tema 8, ¿vale? El tema 8 de la asignatura, que chicos, es que estamos a las puertas, ¿vale? Ya os he dicho que el tema 10 no va a ser materia de examen, así que realmente de materia de examen solo nos queda este tema 8 que vamos a empezar ahora y el tema 9 que veremos en las próximas sesiones, pero realmente de materia de examen no nos queda más, ¿vale? Así que ya está chupado, ya no nos queda nada. Así que venga, vamos a introducir brevemente este tema 8 y ya nos vamos, ¿vale? Vamos a hablar de aplicación de técnicas de Customer Experience y concretamente nos vamos a centrar en esto que estábamos hablando precisamente en este tema 7, en la necesidad de captar clientes lo primero y en la parte de fidelizarlos lo segundo, ¿vale? No es suficiente solo con captar clientes, sino que tenemos que mantenerlos, ¿vale? Es importantísimo ser capaces de mantener a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, vamos a ello y vamos a empezar a modo introductorio hablando de qué es esto de la captación y la fidelización. Y es que las marcas no solo tienen que trabajar en conseguir nuevos clientes, que en ese caso hablaríamos de captación, sino que también tienen que descubrir cómo ser capaces de mantener a esos clientes y que sean rentables a largo plazo. Y para esto tenemos que crear relaciones duraderas con nuestros clientes, que es el primer paso para una estrategia de fidelización, ¿vale? Por tanto, algo que tienen en común las estrategias de captación y fidelización hoy en día es que se centran en una atención cada vez más y más personalizada, ¿vale?
¿Con la intención de qué? Pues de que el cliente se sienta único y perciba que la marca pues se preocupa, ¿no?, por él, que sus productos cubren sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esa atención, ¿no?, que está el cliente cada vez más personalizada, está vinculada directamente con la experiencia de cliente, ¿vale? Y tener una atención personalizada va a mejorar la experiencia de cliente y por tanto también debe mantenerse en el tiempo para que esa lealtad a la marca se construya. Si yo esa experiencia de cliente solo se la doy en el principio de la relación y luego paso de él, no se va a quedar, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir que el cliente quiera quedarse, ¿vale? Entonces es verdad que ambas estrategias están ligadas, ¿no? Tienen relación entre ellas, puesto sobre todo que es necesario primero que te capten para luego fidelizarte. No te pueden fidelizar sin captarte, ¿no? Sin embargo, también presentan grandes diferencias, ¿vale? Entonces hay que ponerlas en práctica teniendo en cuenta los objetivos que nosotros tenemos como marca, ¿vale? No es lo mismo que necesitemos más ventas a que necesitemos más clientes, a que necesitemos lo que sea, ¿vale? Necesitamos diferenciar captación de fidelización. Y vamos a empezar por una de ellas, que es la de captación, ¿no? ¿Por qué empezamos por ello? Porque es lo primero que tenemos que conseguir, captar clientes, ¿vale? Que los clientes lleguen a nosotros. Y es ese primer paso, ¿vale? Es el primer paso que tiene que dar cualquier empresa, cualquier marca tiene que dar ese paso de captar. Es la única forma de atraer prospectos, ¿no?, potenciales clientes que terminen siendo clientes. Es una estrategia de pura atracción, ¿vale? Básicamente, la captación se define como un proceso estratégico que consiste, primero, en identificar al público objetivo, segundo, atraerlo, tercero, que compre, ¿vale? Identificar, atraer, convertir, ¿vale? Esa es la captación realmente. Y es que muchas veces nos equivocamos con este concepto, porque a veces pensamos que este proceso solo se centra en consumidores que no conocen nuestra marca. Pero ojo, esto es erróneo, ¿vale? La captación también se centra o se aplica en clientes inactivos, es decir, clientes que en su momento nos conocieron, pero que no han terminado de comprar o que llevan mucho tiempo sin comprar, ¿vale? Incluso también se aplica para retener. De hecho, os he dejado aquí un post que me encontré, que me encantó precisamente para ilustrar esto, ¿no? Y es que decía Beatriz Jiménez en LinkedIn, decía, no confundas clientes muertos con dormidos. Los primeros no hay quien los reviva. Los segundos solo están en estado latente. Como por ejemplo, alguien en tu base de datos que nunca ha comprado, un comprador esporádico, un cliente habitual que lleva tiempo desaparecido. En este caso, ¿qué necesitamos? Algo que les despierte, ¿vale? Acciones de reactivación. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar a esos clientes dormidos y el motivo por el que están dormidos, establecer la secuencia de varios impactos a nivel comunicación para que ese cliente se despierte, ¿vale? Y, por supuesto, la parte de incentivos. Es muy útil utilizar regalos, descuentos, envíos gratuitos, cupones, ¿no?, para que ese cliente que está dormido se despierte. Y, por tanto, hagamos ese trabajo de captación. Insisto, la captación no es solo para aquellos que no conocen nuestra marca, también para estos clientes que están dormidos, como explican en este post, ¿vale? Por tanto, ¿qué implica la captación? Pues la captación va a implicar la puesta en marcha de acciones de marketing para ampliar esa base de datos de clientes potenciales de la marca. Evidentemente, ¿qué entra en juego aquí? Entra en juego la promoción, ¿no?, la publicidad, la atención al cliente, incluso la propia fuerza de ventas, ¿vale? En esta línea vamos a tener un montón de métodos o tácticas que nos permitan obtener más clientes, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, tendremos que elegir cuál hacer, cuál poner en marcha o cuál no, en base a los objetivos que tengamos, en base a los recursos que tengamos y también, por supuesto, en base a nuestras necesidades, ¿vale?
Y aquí tenéis un ejemplo, un cuadro que recoge varias estrategias de captación relevantes, ¿vale? Marketing de contenidos, marketing en redes sociales, email marketing, SEO y SEM, ¿no? Que ya lo ha dejado caer antes ahí Héctor, marketing de influencers, programas de recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Como quedan, nada, muy poquito tiempo de clase, si os parece lo vamos a dejar aquí por hoy, que ya hemos presentado lo que es la captación, hemos presentado las diferentes estrategias. Ya el próximo día, si os parece, vamos a ir haciendo un poco de zoom en cada una de las estrategias más relevantes de captación, si os parece, ¿vale? Así no lo dejamos a medias, pero no tan a medias. Dicho esto, ¿alguna duda, algo que comentar, algo que señalar? ¿No? Vale, pues entonces, cosas importantes. La semana que viene tenemos la resolución de la actividad 2, ¿vale? Tenéis el Excel, ¿vale? Que os voy a pasar ahora el link por el chat para los que estéis conectados. El resto lo tenéis en el foro, ¿vale? Os he puesto, para que no pase lo mismo que la vez pasada, las franjas que ya están ocupadas, ya os las he marcado como ocupadas, ¿vale? Así no hay lugar a dudas, ¿vale? De hecho, veis, por ejemplo, aquí ya hay dos equipos que se han apuntado a la vez. En la misma franja está el equipo 11 y el equipo 15. Mal, ¿vale? No sé si hay algún representante de estos equipos. Ah, mira, alguien lo acaba de quitar. ¿Vale? Ahora mismo en directo solo estaría disponible la franja de las 3, porque esta franja, las de las 15:45, la tiene un equipo, ¿vale? Que es el equipo 15. Lo voy a poner para que ya nadie pueda reservar. Equipo 15, ¿vale? Entonces, la idea es que en esta semana que viene, ¿vale? La sesión de la semana que viene vamos a tener estas defensas orales en directo, ¿vale? El resto que lo entreguéis grabado, fenomenal. Y nada, lo que nos dé tiempo a avanzar, ¿vale? En lo demás. La dinámica de la semana que viene, por tanto, será empezar con el tema 11, o sea, perdón, con el equipo 11, que veo que ya está ocupado, pues lo voy a poner aquí también. Ya estarían ocupadas todas las franjas en directo. Equipo 11. Bien, fenomenal. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo día? Pues vamos a ir en este orden. Primero equipo 11, luego equipo 16, luego equipo 13, luego equipo 15, luego equipo 12. Si diera tiempo a algo más, seguiremos avanzando con este tema 9, ¿vale? Si no nos da, con el tema 8, perdón, si no nos da tiempo a nada más, ya en las siguientes clases hablaremos de temas 8 y tema 9, ¿vale? Pero la clase que viene es esa resolución de la actividad 2. ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? ¿Algo que añadir? ¿Nada? Vale, veo manitas arriba. Perfecto, pues entonces nos vemos la semana que viene, ¿vale? Mil gracias por todo. Cualquier duda, cualquier cosita, estoy por el foro y vamos hablando, ¿vale? Que paséis buena semana. Un abrazo. Ay, ay, no, Elisa, disculpa, una nada. pregunta, aunque no veo pronto a mis compañeros aquí conectados, pero nosotros lo íbamos a presentar también la actividad, perdón, la actividad 2 la íbamos a presentar en vivo. Ujú. No veo que haya pero ahí no está como el horario, el equipo 14. El equipo 14, porque no os habréis apuntado. El equipo 14, no os habéis apuntado a nada, mira, comparto. Pero entonces lo podemos hacer. ¿El qué? ¿En vivo? Sí, sí, sí. Es que ya se han ocupado las franjas, ¿veis? Uch. El equipo 11, 16, 13, 15, 12 ya están ocupadas esas franjas. Pero sería ¿de a cuánto la exposición? Máximo 10 minutos, ¿no? Máximo 10 minutos, pero la vez pasada Ok. Sí, ninguno lo sí. hicisteis de 10 minutos, No, ¿vale? mi equipo sí fue más Es verdad. cortico, sí. Pero Lo único, entonces,
lo único que puedo ofrecerte, Lisette, era que precisamente había eliminado una de las franjas para que Sí, no nos pillara tanto el toro. Me comprometo o me ofrezco a volver a retomarla, ¿vale? vale. Si de verdad todos los equipos os ajustáis al tiempo, porque si no luego, a mí no por mí, sino que me sabe mal por vosotros, porque sobre todo los últimos grupos al final terminan acumulando el retraso de los grupos primeros, Sí, sí, claro. ¿vale? Entonces, si queréis hacerlo en la franja de las 4, Ok, que sería la última. ¿Sí o la no? última, sí. Ok, sí, sí, ok. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Pues venga, equipo 14. Y os lo marco aquí. Dime, Miguel, que te veo con la mano levantada. No, gracias. Quienes hayan seleccionado la opción de grabado, Sí. se debe enviar hoy. Se debe enviar junto con la entrega de la actividad, efectivamente, hoy. Ok. Si os veis muy apurados, porque entiendo que me preguntas por eso, ¿no? Ok, no, pues es que nosotros Vale. lo preguntaba porque nosotros estamos en vivo, precisamente por esa razón, porque no nos daba el chance de poderlo grabar hoy. Pero Ah, en ese vale. orden de ideas, si hay la posibilidad de poderlo entregar el mismo día, o sea, es decir, dentro de 8 días la grabación, podríamos echarle chance a otro grupo. Será más por la presión, nosotros nos agendamos en vivo por la presión de que no alcanzamos a grabarlo hoy. Porque no podéis grabar, vale. El vídeo habría que entregarlo hoy junto con la actividad, ¿vale? Porque al final, si no entregáis vídeo, yo entiendo que presentáis en directo, Ok, ¿vale? vale, Entonces, para tener un seguimiento de todos los grupos, necesito que los que optéis por vídeo lo subáis junto con vuestra actividad, ¿vale? vale, Entonces, si no os da tiempo a hacerlo hoy, no hay problema, porque si vais a presentar en directo, pues solucionado. vale, súper, gracias. Vale. Lisette, no sé si vas a comentar algo. No, no hay nada. Muchísimas gracias. Esta última parte de este tema 7 me gusta y voy a estar pues como revisándolo muy bien porque yo hago, digamos, ese proceso desde donde trabajo y Ujú. pienso que es también muy de parte de lo que hace la empresa por fidelizar, por seguir captando esos clientes que ya están o por despertar eso. Me encantó eso que nos mostraste y lo voy a tomar para mostrarlo porque sí, hay clientes que están dormidos. Y a veces se nos olvida. Se nos Se nos olvida, olvida sí, que claro, tenemos sí. esos Mm, clientes dormidos ahí, ¿no? Que parece que no están, pero sí que están y hay que sí, aprovechar, sí que están. ¿vale? Entonces, Así que, Aina, muchísimas gracias. Muy chévere la nada, clase de hoy. muchas gracias. Me alegro de que os interese. Muchas gracias, chicos. Y nada, una vez más, gracias por estar por aquí y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao.